bienvenidos a esto que es física para grado décimo. Espero que se encuentren muy bien y que hayan cumplido con todas sus obligaciones y sus compromisos. No olviden, por favor, darle like a mis videos, suscribirse y hacerme famoso, a ver si de verdad algún día salgo adelante como youtuber. Bueno, mis queridos compañeros, nada, recordarles que venimos haciendo el estudio de un movimiento, o mejor, del movimiento que describen algunos cuerpos, en el que se caracterizan porque presentan cambios en su velocidad, pero esos cambios en velocidad se dan de una forma regular. A ese movimiento pues lo llamamos un movimiento uniformemente acelerado. Este movimiento se caracteriza porque su aceleración es constante, que quiere decir que siempre bajo los mismos intervalos de tiempo vamos a tener los mismos cambios de velocidad, bien sea porque va aumentando o bien sea porque va disminuyendo. Este sería el tercer movimiento que hemos estudiado, que sería el movimiento uniforme, el movimiento acelerado y el movimiento uniformemente acelerado. Del movimiento uniforme, pues vimos toda su descripción, toda su modelación, toda su comprensión, lo mismo que el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué pasó con el movimiento acelerado? Pues no lo pudimos trabajar a fondo porque requiere una matemática que nosotros particularmente todavía no conocemos, no trabajamos, entonces simplemente lo describimos y lo presentamos. Pero nos encargamos de hacer todo el estudio cualitativo y cuantitativo de lo que tiene que ver con el movimiento que presenta un cuerpo que describe un movimiento uniformemente acelerado o que cambia su velocidad, bien sea para aumentar o para disminuir, pero siempre bajo unas condiciones de regularidad. ¿Listo? Siempre hay una condición de aumento que se mantiene y una condición de disminución que se mantiene. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, básicamente es eso. Vimos el estudio descriptivo, vimos su análisis, vimos sus interpretaciones, vimos su condición como una condición donde juegan algunas relaciones o se relacionan mejor algunas variables, y pues ahora simplemente nos queda mirar la última forma o la última condición que se nos presentaría es, bueno, cuando hay un cuerpo que presenta un movimiento uniformemente acelerado y eso se convierte en una situación problema, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, la idea de hoy, mis queridos compañeros, es que revisemos 4 casos y 4 situaciones en las que vamos a ver 4 movimientos, o mejor, 4 situaciones en las que se presentan cuerpos moviéndose uniformemente aceleradas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, nada, antes de comenzar a revisar cada una de las situaciones, pues es importante recordar que nosotros tenemos una estrategia para resolver un problema en general en física, ¿listo? Esa estrategia pues radica en lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el fenómeno. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el fenómeno. O sea, usted dice, bueno, listo, me están hablando de distancia, tiempo, velocidad, aceleración. Es un movimiento. Listo. Pero resulta que todos los fenómenos de movimiento no son iguales. Hay unos tipos de movimiento, o sea que hay un tipo de fenómeno de movimiento. Bueno, entonces decimos, listo, si el cuerpo se mueve con una velocidad constante es un movimiento uniforme. Si por el contrario se mueve con una velocidad que no es constante, puede ser un movimiento acelerado o uniformemente acelerado. Pero si los cambios de velocidad son regulados en los mismos intervalos de tiempo, pues entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Entonces ahí vamos determinando sus características. Luego de que identificamos el fenómeno, el tipo del fenómeno, determinamos las variables que participan en el fenómeno. No todas las variables de la naturaleza participan en todos los fenómenos, sino que en ciertos fenómenos participan ciertas magnitudes y que se convierten para nosotros en variables, pero que presentan unas condiciones que nosotros logramos observar, medir, analizar, relacionar, cuantificar, ¿sí? Y obviamente operar. Entonces tenemos que determinar las variables, las magnitudes que participan y cómo lo están haciendo. Luego revisamos las unidades, ¿sí? O sea, antes de eso revisamos qué de esas variables que me permiten comprender el fenómeno están presentes, ¿sí? Entonces determinamos cuáles en el problema están presentes y cuáles no están presentes. Luego revisamos obviamente las unidades para determinar si vamos a hablar solamente en metros, para hablar de la distancia, en segundos, para referirnos a condiciones temporales y cómo vamos a empezar a trabajar ese tipo de cosas. Y por último, pues utilizamos las relaciones que existen entre las variables. Recuerden que el comportamiento de una variable depende del comportamiento de otras variables bajo una estructura, ¿sí? Bajo unas condiciones que se modelan matemáticamente a través de ecuaciones, que es lo que se llaman las famosas ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. Para nuestro caso, mis queridos compañeros, pues vamos a tener la siguiente situación. Y es, primero el fenómeno pues será movimiento. Luego vamos a tener que el tipo de fenómeno pues va a ser un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Luego vamos a tener cuáles son las variables que participan y mucha atención.
vamos a tener una posición, o sea, un cuerpo debe presentar una posición inicial, una posición final. Obviamente, si cambio de posición inicial a una final, pues debe tener una distancia recorrida, debe tener un tiempo en el que hace esa condición. Entonces aquí vamos mirando, vamos a hacer por acá. Entonces, posición inicial, posición final, posición, distancia recorrida, un tiempo, debe comenzar con una velocidad, debe terminar con una velocidad y debe tener una aceleración. Estas son las magnitudes que se nos presentan. La que podríamos omitir sería la distancia recorrida. Desde que conozcamos la posición inicial y la posición final, pues ya damos por sentado que tenemos información sobre la distancia recorrida. Muy bien, entonces luego seguirían las relaciones matemáticas. Entonces, aquí es importante, mis queridos compañeros, que ustedes identifiquen estas tres relaciones matemáticas. Realmente las relaciones matemáticas que nos permiten estudiar un fenómeno de movimiento uniformemente acelerado son las dos primeras ecuaciones. Sería esta y que sería esta de acá. ¿Listo? Esas dos. Esta es una relación, de hecho es más una ecuación que una relación, pero nos es útil, nos funciona y nos sirve para poder determinar o solucionar situaciones en algunos casos. Pero a diferencia de esa, la ecuación 1 y la ecuación 2 son funciones. Son funciones. ¿A qué me refiero cuando digo que son funciones? Me refiero a lo siguiente, me refiero a esto. Si ustedes se observan, aquí en esta primera ecuación tengo una variable ya despejada, que es la posición final. Y estoy diciendo que esa posición final es igual a una posición inicial, una velocidad inicial con el tiempo, una aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Listo? Entonces lo que estoy diciendo es que, mire, si yo quiero conocer la posición final de un cuerpo que se mueve con un movimiento uniformemente acelerado, pues para precisar esa posición yo debo reconocer algunas variables como su posición inicial, su velocidad inicial, su tiempo y su aceleración. Pero no de cualquier forma, sino estructuradas de esta forma. ¿Listo? Y así puedo determinar la posición final. ¿Pero por qué se convierte en una función? ¿Qué significa que sea una función? Significa que esta señora no va a tener cualquier valor que se le dé la gana tener, sino que esta señora va a tener valores específicos dependiendo de este comportamiento. ¿Listo? Dependiendo de este comportamiento. ¿De qué depende básicamente? De la posición inicial, de la velocidad inicial, del tiempo, la aceleración y las relaciones matemáticas que se presentan, que son productos, potencias, divisiones y sumas. Aquí hay un elemento importante y es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la posición final, que es esta, pues sí, depende de todas estas, pero particularmente depende de una condición fundamental y es el tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, miren, la posición inicial, pues si yo digo que comenzó en la posición 2, cuando vaya en la posición 1000, les pregunto en qué posición empezó, ustedes me van a decir en la posición 2, ahora va en la posición 1000, pero comenzó en la posición 2. Le digo, ahora está en la posición 500, ¿en qué posición empezó? Ah, bueno, empezó en la posición 2, ahora está en la posición 500. Ah, bueno, no importa donde yo les pregunte la posición inicial siempre será la misma. O sea que en última, si es la misma, la posición inicial la podemos definir como una condición constante. O sea, la posición inicial del cuerpo pues va a ser una posición constante. ¿Listo? Pero, ¿eso pasa con el tiempo? No. Yo le digo, ¿en qué tiempo empezó? En 0. Ah, bueno, en la posición 2, ¿en qué tiempo iba? En 2. En la posición 5, ¿sigue en 2? ¿Sigue en 0? No, ya tiene que tener otro tiempo, o sea que el tiempo sí va cambiando. O sea que a medida que va cambiando de posición, el tiempo también va cambiando. Pero realmente la forma en la que lo interpretamos en física es, cada vez que el tiempo cambia, la posición cambia. Y aquí es donde estamos dando la relación de cambio. Estamos diciendo que la posición final de un cuerpo que presenta una estructura de movimiento uniformemente acelerado se da bajo esta condición dependiente de quién, la posición final del tiempo. O sea, la posición final de un cuerpo depende exclusivamente del tiempo que haya transcurrido. ¿Listo? Cuando se mueve con una aceleración constante, bajo cambios regulares para la velocidad. Ah, listo. Pero, ¿por qué digo que solamente con el tiempo si las otras variables también están ahí metidas en la ecuación o en el modelo matemático? Ah, sí, pero si usted da cuenta, la posición inicial pues no va a cambiar. Se comporta bajo una condición que está metida en la ecuación, es importante en la ecuación, opera en la ecuación, pero siempre va a ser el mismo valor. O sea que ese valor va a estar ahí, va a ser un constante. Entonces yo no puedo determinar cambios de la posición final con respecto a cambios de la posición inicial si solo juego con la posición inicial, porque la posición inicial siempre es la misma. Entonces, ¿cómo voy a poder determinar los cambios de posición final?
Lo mismo pasa con la velocidad inicial. Pues la velocidad inicial, si yo le pregunto ¿con qué velocidad inicial comenzó? Ah, no, con 0. Ah, bueno, siga. ¿Qué velocidad ya? No, 200 metros por segundo. Ah, ¿con qué velocidad empezó? Ah, no, con 0. Ah, si le vuelvo a preguntar en cualquier momento la velocidad inicial, usted siempre me va a decir lo mismo. Ah, no, estaba en 0. Ah, no, comencé con 50 metros por segundo, etcétera, etcétera. O sea que el valor de la velocidad inicial, pues en últimas, en esta ecuación se convierte en una constante. Lo mismo pasa con la aceleración, y la aceleración pues tiene toda la lógica, porque recuerden que en un movimiento uniforme la aceleración tiene que ser constante, o sea que no va a cambiar. Entonces en esta ecuación cambia el tiempo, pero la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración no cambian. ¿Por qué? Porque son valores constantes. Y como el tiempo es la única que cambia, es la que está haciendo que cambie la posición final. Por eso decimos que es dependiente del tiempo. La posición final es dependiente del tiempo y es una función, una relación que está. Lo mismo pasa con la ecuación número 2 de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si usted mira, usted dice, ah, bueno, la velocidad final depende de la velocidad inicial, pero la velocidad inicial siempre será la misma. La aceleración siempre será la misma y el tiempo. Ah, pero el tiempo sí cambia. O sea que cada vez que cambie este tiempo, pues la velocidad inicial va a cambiar. O sea, cuando cambie este señor, esta señora va a cambiar. Lo que quiere decir que en un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad final y la posición final dependen exclusivamente del comportamiento que tenga el tiempo. Entre más haya transcurrido el tiempo, vamos a poder observar los cambios tanto en la velocidad como en la posición. Mientras que aquí, pues, no hay una dependencia directa, ¿sí? Por eso no es muy común esta ecuación. Cuando digo que no hay una dependencia directa es porque usted dice, ah, bueno, la velocidad inicial es la misma, la distancia recorrida, ah, pero la distancia recorrida sí va cambiando. Sí, la distancia recorrida va cambiando, pero cambia ¿por qué? Porque la posición final va cambiando. Entonces, la relación es más directa a que la velocidad final no es que cambie por la distancia recorrida, sino por la posición final. ¿Y la posición final por quién está cambiando? Ah, por el tiempo. Entonces, esta se conoce más como una relación, una ecuación muy útil del movimiento, pero realmente la que nos determina las dependencias son estas dos ecuaciones, las dos primeras. Entonces, mis queridos compañeros, estas vendrían siendo nuestras ecuaciones de trabajo para el día de hoy y pues para poder resolver un problema donde tenemos un cuerpo que se mueve con movimiento uniformemente. Entonces vamos a comenzar a revisar las situaciones, pero antes de eso pues vamos a tener en cuenta dos recomendaciones. Lo primero es que vamos a intentar representar gráficamente la situación, y cuando digo representar gráficamente la situación me refiero a que vamos a hacer un esquema que nos permita identificar la información que tenemos y la problemática a resolver, y las respuestas las vamos a manejar en metros por segundo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo. Entonces, como les había dicho, pues lo primero que tenemos que tener claro es tener una estrategia. Esta estrategia pues ya la tenemos aquí clara, ¿sí? Sería la idea de poder trabajar con esa estrategia. Entonces vamos con la primera situación, que es la situación A, en la que nos dicen que tenemos a nuestro amigo Dash y está como corriendo sobre una superficie marina y nos preguntan lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le tomará a Dash de los Increíbles aumentar su velocidad de 30 km por hora a 120 km por hora si en esta maniobra la recorre 100 metros? Entonces, pues lo primero que tenemos que decir es, vamos a ver nuestra estrategia. Vamos a nuestra estrategia y recordamos. Entonces, primero el fenómeno. El fenómeno es movimiento porque nos dan velocidades. Inmediatamente nos dan velocidades, tiempos, velocidades, distancias, nos preguntan tiempos. Aceleraciones, pues sabemos que es un movimiento. ¿Listo? Es acelerado uniforme. ¿Por qué es acelerado? Porque nos presentan dos velocidades distintas. Comienza con una, termina con otra. Hay un cambio de velocidad, hay aceleración. Y vamos a asumir que es un movimiento uniformemente acelerado, pues por las condiciones que se presentan. ¿Listo? Porque si fuese un movimiento acelerado, pues no lo podríamos resolver si no conocemos más información. Listo. Otro elemento importante son las variables que tenemos, que están aquí: posición inicial, posición final, distancia recorrida, recordando que la distancia recorrida pues son 100 metros para el caso de Dash, pero en últimas pues la distancia recorrida, la velocidad, la posición final menos la posición inicial. Debe tener un tiempo, debe comenzar con una velocidad, debe terminar con otra velocidad y debe haber una aceleración. Listo, muy bien. Y pues otra condición importante es que nuestras relaciones matemáticas pues estarán acá. Entonces, comencemos. Entonces, vamos por acá. Entonces, lo primero sería determinar cuáles son nuestras características o nuestras magnitudes. La primera magnitud pues será una posición inicial, luego vamos a tener una posición final, recordando que vamos a tener una distancia recorrida que es la condición de la posición final
menos la posición inicial. También debemos tener un tiempo, debemos tener una velocidad, vamos a ver por este lado, una velocidad con la que se comienza, una velocidad con la que se termina y una aceleración. ¿Listos? Entonces, para que la vayan teniendo cuidado con eso. Muy bien. Ahora, ¿qué información tenemos o qué información nos da el problema? ¿El problema nos da la posición inicial? No. Como no nos da la posición inicial, pues podemos asumir que esa posición inicial vale 0. ¿Listo? ¿Nos da la posición final? No. Pero sí nos da la distancia recorrida. La distancia recorrida es de 100 metros. Lo que quiere decir entonces que si asumimos que la posición inicial es 0 porque no nos la dieron y recorre una distancia de 100 metros, perdón, aquí me equivoqué, de 100 metros, significa que su posición final será de 100 metros. Muy bien, ¿tiempo? ¿Nos dieron el tiempo? No, de hecho es lo que nos están preguntando. Muy bien, velocidad inicial. Sí, nos dicen que son 30 kilómetros por hora con lo que comienza y que termina con una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿Listos? ¿La aceleración no la dan? No nos la dan. Muy bien, entonces ya revisamos que es un movimiento, ya sabemos que el fenómeno es movimiento, que es un movimiento uniformemente acelerado, que el movimiento uniformemente acelerado requiere de estas condiciones o estas magnitudes, y ya revisamos la información de las magnitudes que nos dan y que nos dan y que no nos dan. Ahora revisemos las unidades. Entonces tenemos metro, kilómetro, hora, kilómetro, hora. Bueno, entonces recordemos que nos estaban pidiendo que por favor trabajáramos en metros por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer los factores de conversión. Entonces en esos factores de conversión, pues simplemente decimos lo siguiente. Vamos a ir por acá. Entonces lo primero es que tenemos que convertir 30 kilómetros por hora. Tenemos que pasarlo a metros por segundo. Esto a metros por segundo. Entonces lo que decimos es 30 kilómetros que están arriba sobre horas que están abajo. ¿Necesito cuántos factores? Pues necesito 2 factores. Uno para pasar la condición temporal y el otro para la condición espacial. Entonces puedo empezar con la condición espacial, que serían kilómetros. Entonces nos quedarían kilómetros abajo para que se cancelen y pasarlo a metros. Luego la condición horaria. Tengo horas abajo, la pongo arriba y la paso a segundos. Hacemos la inspección. Kilómetros es más grande, hora es más grande. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces ahora sí decimos que kilómetro arriba, kilómetro abajo, hora arriba se van, me quedan metros por segundo. Listo. Y ahora decimos lo siguiente. Me quedan 30 por 1000 por 1 sobre 1 por 3600, que entonces eso sería lo siguiente. 30 por 1000, pues 30.000. Por 1, 30.000. Y abajo nos quedaría 30.000 arriba. Y abajo nos quedarían 1 por 3600, que son 3600. Y simplemente hacemos esa relación, nos da 30.000 dividido 3600. Eso nos da 8.33. 8.33 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que ir a 30 kilómetros por hora es lo mismo que ir a 8.3 metros por segundo. ¿Listo? Y vamos a hacer la siguiente conversión. Entonces, simplemente decimos que vamos a hacer la misma condición. Que serían 120 kilómetros por hora, lo tenemos que pasar a metros por segundo. ¿Cuántos factores? 2. Para 120 kilómetros, necesito un factor para el espacio, un factor para el tiempo. Decimos entonces que kilómetro está arriba, lo tenemos que poner abajo, lo tenemos que pasar a metros. Hora está abajo, lo ponemos arriba y lo tenemos que pasar a segundos. Miramos la relación, kilómetros más grande, 1 hora es más grande y 1000 metros tienen un kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Ahora sí, entonces kilómetro arriba, kilómetro abajo, hora arriba, hora abajo se cancelan y nos queda metros por segundo. Y esto nos quedaría 120 por 1000 por 1, esto sería 120.000 sobre 1 por 3600 nos da 3600
Y esto pues simplemente nos da nos da 33 30, esto simplemente nos da, perdón, aquí, la tecnología, ustedes saben, 33.33 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que ir a 120 kilómetros por hora equivale a 33 metros por segundo. Listo, ya hicimos las correspondientes, los correspondientes reemplazos. Ahora sí, luego de que tenemos todo esto, ustedes siempre que tengan un movimiento uniformemente acelerado, siempre inspeccionen que sin contar ese, de las 6 magnitudes importantes que son posición inicial, posición final, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración, ¿sí? De esas 6 magnitudes importantes que tenemos, solo podemos tener 2 incógnitas, que en este caso serían aceleración y tiempo. Si tienen 3 incógnitas, no se puede resolver directamente el problema. Entonces aquí lo podemos resolver directamente. ¿Listos? Entonces vamos a resolverlo directamente. Tenemos que irnos a nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el tiempo, ¿sí? Pero hay un problema, y el problema es que no tenemos la aceleración. Entonces, al no tener la aceleración, no podemos resolver un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer siempre es conseguir la aceleración. ¿De dónde? De estas ecuaciones. ¿Listo? Siempre es lo primero que usted va a hacer. Entonces, para que tengan pendiente eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en cuál de esas 3 ecuaciones podemos encontrar la aceleración. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aceleración acá, tenemos aceleración acá y tenemos aceleración acá, lo que implica que cualquiera de las 3 ecuaciones nos permitirían determinar la aceleración. ¿Cómo lo haríamos? Despejando de esa ecuación la aceleración. Entonces, ¿cómo elegimos la ecuación que nos sirve? Pues la ecuación que nos sirve es aquella ecuación que solo tenga una incógnita, la que nos interesa encontrar, que para nuestro caso viene siendo la aceleración. Entonces, revisemos la primera. ¿Posición final la conocemos? Sí, ya la definimos, dijimos que era 100. ¿Posición inicial la conocemos? Sí, la definimos como 0. ¿Velocidad inicial la conocemos? Sí. ¿Tiempo lo conocemos? No. Y aceleración tampoco. Entonces ya en la misma ecuación tengo 2 incógnitas, no me sirve. Entonces esta no fue. Entonces nos vamos a la siguiente ecuación. ¿Velocidad final la conocemos? Sí, 120 kilómetros por hora o 33 metros por segundo. 33,33 metros por segundo. ¿Velocidad inicial la conocemos? Sí. ¿La aceleración la conocemos? No, no conocemos la aceleración. ¿Listo? Tiempo tampoco. Entonces, en esta misma ecuación tenemos las siguientes incógnitas. Tiempo y velocidad, tiempo y aceleración no nos sirve. Entonces nos vamos a la tercera ecuación, que vendría siendo velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, pilas está al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Acuérdense que si no aparece aquí un cerito o una F, pues simplemente es distancia recorrida. ¿Listo? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué significa o qué nos están diciendo? Ajá, mire, que la única ecuación que en estos momentos usted puede tomar es esta. Es la única ecuación que usted puede tomar en estos momentos porque la velocidad final la conoce, la velocidad inicial la conoce, la distancia la conoce, pero la aceleración no. Entonces, de ahí puede tomar la aceleración. Entonces, nos vamos a ir por acá y vamos a coger esa ecuación. La ecuación simplemente nos decía velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la distancia recorrida por la aceleración. Vamos a despejar de ahí la aceleración, que es la que nos interesa. Entonces la velocidad final sigue al lado izquierdo, pero la velocidad inicial pasaría al otro lado. Como está sumando, pasaría a restar, sería velocidad al cuadrado inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia recorrida. Sobre 2 veces la distancia recorrida, igual a la aceleración. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice para despejar fue lo siguiente. Voy a ahorrar aquí un momentico. Listo.
Entonces, si ustedes observan, la ecuación original, que es esta, nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la distancia recorrida por la aceleración. Necesitamos la aceleración. Entonces, la aceleración está en este término, lo que quiere decir que los demás términos ajenos a ese pasan al otro lado a hacer su operación contraria. El único término que está ajeno al término donde está la aceleración, pues es este. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Que ese, por estar positivo, está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces paso a restar a este lado. ¿Listos? Muy bien. Ahora, como ya quité eso, luego me voy al término donde aparece la variable, que es aceleración. Nosotros ya habíamos visto esto en despeje de ecuaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta, aceleración está al lado de la x y al lado del 2. Lo que quiere decir que el 2 y la x multiplican a la aceleración. Entonces, al multiplicarla pasan a hacer su operación inversa, que sería una división. ¿A quién pasan a dividir? A todo. Entonces, ahí tenemos esta condición. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos que la aceleración entonces es igual a la velocidad final al cuadrado, que sería, la velocidad final serían 33.33 metros por segundo. Eso elevado a la 2, menos la velocidad inicial, que serían 8.33 metros por segundo. Por segundo, todo eso al cuadrado. Listo. Todo eso al cuadrado. Y dividido 2 veces la distancia recorrida. ¿Cuánto recorrió Dash? 100 metros. Listo. Entonces aquí nos da esto. La aceleración, entonces, la aceleración es igual entonces a 33.33 metros por segundo cuadrado. Eso nos daría aproximadamente 1111 aproximadamente. Realmente da 1110.88, entonces lo voy a redondear a 1111. ¿Sí? Listo. Metros se elevaron al cuadrado también y los segundos se elevaron al cuadrado. Menos 8.33 al cuadrado. Eso nos da 69 punto algo, entonces lo vamos a redondear a 70. Metros también al cuadrado y segundos al cuadrado. Sobre 2 por 100 pues nos da 200. ¿Listo? 200 metros. Porque ahí no hay más unidades. Entonces simplemente hacemos la siguiente operación. Entonces tenemos aceleración es igual a 1111 metros por segundo cuadrado menos 70 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Los podemos operar porque tienen las mismas unidades. Eso nos daría 1041 metros por segundo cuadrado. Metro cuadrado sobre 200 metros. ¿Listo? Ahora hacemos esa división. 1041 dividido 200. Eso nos da 5.2. Aquí arriba tengo un cuadrado en el metro, menos este cuadrado, con este cuadrado, con este metro se cancela y me queda un metro arriba. Aquí no tengo con quién cancelar a los segundos cuadrados, entonces me quedan sobre segundos cuadrados. Miren que los segundos están dividiendo. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de Dash es de 5.2 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces ahora sí, como ya tengo la aceleración, ya reduje mi número de mis incógnitas, que sería 5.2. Sería igual a, veámoslo un poquito, 5.2 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos esta condición. Y lo que diríamos es, bueno, listo, ahora sí, miremos cuál de las ecuaciones nos sirve para encontrar el tiempo. Entonces, pues podemos utilizar la primera, pero está muy larga. Podemos utilizar la segunda, que no está tan larga, porque ya tenemos velocidad final, velocidad inicial, ya tenemos la aceleración y podemos despejar el tiempo. Entonces desde ahí me voy a ir yo para poder revisarla. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final entonces
menos la velocidad inicial sería igual a la aceleración por el tiempo, porque acuérdense que me interesa es el tiempo, mando lo otro, hacer su operación contraria, la velocidad inicial como es positiva pasa al otro lado a ser negativa, o a restar mejor. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración será igual al tiempo. La aceleración pasa al otro lado a dividir porque estaba multiplicando el tiempo. Listo, lo que quiere decir que si quiero conocer el tiempo, entonces hacemos esto. Un momento. Decimos bueno, acá tiempo es igual a velocidad final. ¿Cuánto nos dio? 33. Tecnología nueva, no funciona como quisiéramos. 33.33 metros por segundo menos la velocidad inicial, que eran 8.33 metros por segundo, dividida la aceleración, que nos dio 5.2 metros por segundo cuadrado. Entonces el tiempo sería igual a 33.33 metros por segundo menos 8.33 metros por segundo se pueden operar en resta porque tienen las mismas unidades. Acuérdense que cuando tenemos cantidades físicas, para poderlas operar pues hay unas condiciones. Si las vamos a sumar o restar deben tener las mismas unidades. ¿Listo? O parámetros de medida. Entonces tenemos 33.33 menos 8.33, esto nos da 25 sí, esto nos da 25 metros por segundo sobre 5.2 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que el tiempo es 25 dividido 5.2, eso nos da 4.8. Metro con metro se va, aquí tengo un segundo que sea con un segundo de abajo y me queda aquí abajo un segundo que está viendo en un divisor, entonces quiere decir que sube y nos queda que el tiempo es de 4.8 segundos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, mis queridos compañeros, que para que Dash logre pasar de 30 km por hora a 120 km por hora recorriendo 100 metros en una maniobra, pues requiere de un tiempo de 4.8 segundos con una aceleración de 5.2 metros por segundo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Esta sería la forma en la que viéramos que se resuelve la situación A. Bueno, compañeros, vamos ahora con la situación B. La situación B nos pregunta lo siguiente. Resulta que tenemos a Superman, bueno, en este caso sería Superboy porque estaba muy jovencito el muchacho acá. Y lo que ocurre es que se está enfrentando a unos maleantes y uno de los maleantes le dispara. Entonces, en ese enfrentamiento, pues Superman lo que hace es detener una de las balas con su mano. Entonces, la situación que se presenta es esta. Entonces nos dice: ¿cuál debe ser la aceleración que le imprime Superman a la bala que llega a su mano con una velocidad de 1800 metros por segundo si al detenerla su mano retrocede 0,5 milímetros? Entonces, ¿cuál es la situación? Viene la bala, Superman pone la mano, pin, la bala empuja la mano 0,5 milímetros, que no es nada, y se detiene, ¿sí? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es el objeto a estudiar. La mano, la bala, los dos. Bueno, realmente aquí tenemos que estudiar la bala, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la información de los dos objetos. Porque la pregunta es sobre la bala. Dice, ¿cuánta aceleración le tiene que imprimir Superman a la bala? ¿A quién se le está imprimiendo? A la bala. O sea que la aceleración va a ser para la bala. ¿Listo? Pero nos dan parte de la información que tenemos sobre el movimiento de la bala corresponde a Superman y la otra corresponde a la bala. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que vamos a hablar de nuestra amiga bala. Entonces, vamos con... cerramos esto. Vamos con esta situación. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente, mis queridos compañeros. Muy bien, entonces tenemos acá. Recordemos que tenemos que tener una estrategia. Primero identificar el fenómeno, movimiento, aceleración, velocidad. ¿Sale? Tipo aceleración, uniformemente acelerado. Comienza con una velocidad la bala y termina con una velocidad, o sea, la detuvo, su velocidad cambió.
Listo, vamos a suponer que es un movimiento uniformemente acelerado y las condiciones que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que necesitamos? Pues recordar que necesitamos una posición inicial, una posición final, un tiempo, una velocidad inicial, una velocidad final y una aceleración. Y por allá hay una relación entre la velocidad final menos la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial, que llamamos distancia recorrida. Entonces, ¿sabemos cuánta distancia recorrió nuestra amiga la bala? Sí, sabemos que la bala, cuando llega a la mano de Superman, recorre junto a la bala 0,05, perdón. Recorre 0,5 milímetros. ¿Listo? ¿En qué posición comienza a detenerse la bala? Porque realmente lo que hace es detenerse la bala. No sabemos. ¿Sabemos cuánta distancia recorrió? Ah, bueno, entonces como no sabemos dónde comenzó, pues pongámosle 0. ¿Cuánta distancia recorrió? 0,5. Entonces si comenzó desde 0, pues terminó en 0,05 milímetros. Listo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? No nos lo dice el problema. ¿Listo? O sea que este viene siendo una condición incógnita. Listo. ¿Con qué velocidad comenzó el movimiento de la bala? ¿Con qué velocidad comenzó el movimiento que estamos estudiando? Ah, pues la bala estaba con 1800 metros por segundo cuando la empezamos a estudiar y cuando la terminamos se detuvo, o sea que terminó con una velocidad final de 0. ¿Qué aceleración tuvo la bala? No sabemos, pero fue la que le imprimió Superman. Listo. Entonces ya como conocemos que es un movimiento uniformemente acelerado, ya trabajamos sus magnitudes, ya miramos qué información nos da el problema sobre cada una de las magnitudes y qué nos pregunta, revisamos unidades, milímetros, metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que pasar de milímetros a metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar de milímetros a metros? Pues simplemente lo que hacemos es la conversión. 0,5 milímetros necesito pasarlo ¿a qué? A metros, o sea, solo un factor de conversión. Milímetros está abajo, está arriba, necesitamos ponerlo abajo para que se cancele y tenemos que pasar abajo. ¿Quién es más grande? Un metro. La relación es que un metro contiene 1000 milímetros. Entonces, milímetro con milímetro se va, nos queda metro. Y decimos 0.5 por 1, 0.5, dividido 1000, pues eso nos da nada más y nada menos que 0,005. Entonces nos queda que esto sería 0,005 metros. ¿Listo? O sea que haber recorrido una distancia de 0,5 milímetros es lo mismo que ha recorrido 0,0005 metros. Listo. Entonces aquí ya tenemos que hacer esta condición. Entonces ya tenemos esta condición donde tenemos que esto equivale a 0,0005 metros y esta condición vale a 0,005 metros. Listo. Tiempo pues no lo dan, tampoco nos lo están pidiendo, pero sabemos que no nos lo dan. Listo. Esto se vuelva loco. Y ya. Entonces metros por segundo está bien, velocidad en 0, entonces no hay ningún problema. Ok, mis queridos compañeros, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la aceleración, que es lo que nos piden, y recuerden, bueno, antes de eso, verificar cuántas incógnitas tenemos. Una tiempo, dos aceleración. Solo hay dos, podemos resolver. Listo, entonces nos vamos a la ecuación, a las ecuaciones, y miramos cuál nos sirve. Entonces decimos, si tomo la primera ecuación, e incluso la segunda, pues voy a tener un problema. No conozco ni el tiempo ni la aceleración, no conozco ni el tiempo ni la aceleración, o sea, esas no me sirvieron. Entonces, lo máximo que podemos hacer es recorrer o recurrir a la tercera. Miremos a ver. ¿Velocidad final la conozco? Sí. ¿Velocidad inicial la conozco? Sí. La aceleración no la conozco y es la que me están pidiendo. Y la distancia recorrida sí la conozco. Ya sé que fueron 0,0005 metros. Entonces nos vamos a coger nuevamente la segunda ecuación, la tercera ecuación y vamos a resolverla. Entonces nos vamos por acá. Nos queda entonces lo siguiente. Tenemos que ya habíamos despejado eso en términos de la aceleración y nos queda que la aceleración, tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia recorrida. ¿Listo? Entonces para que no se les olvide. Las ecuaciones que ustedes vayan sacando las van guardando porque esas nos pueden ir sirviendo más adelante. Entonces decimos que la aceleración es igual a velocidad final 0 a la 2 menos la velocidad inicial que es de 1800 metros por segundo cuadrado. Bueno, aquí puedo omitirme los metros por segundo. Ustedes ya saben cómo es que se operan, ya lo hicimos en el problema anterior. Entonces yo solo voy a jugar con las unidades, con las cantidades, perdón. Entonces tendríamos 1800
metros por segundo a la 2 sobre 2 veces la distancia, que son 0,0005 metros. ¿Listos? Entonces, para que ustedes estén pendientes. Al resolver esto, pues simplemente nos da que 0 al cuadrado es 0, menos 1800 al cuadrado, que serían menos 3.240.000, 3.240.000, listo, sobre 0,001 metro. Bueno, dijimos que no vamos a trabajar con unidades, listo. Entonces ahora sí, hacemos esa división y nos queda que la aceleración es de menos 2, tenemos que hacer esta división y esto nos da todo este jurgo de números. Listo, aquí ya podemos poner metros por segundo cuadrado porque es aceleración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis queridos compañeros, tenemos la siguiente situación. Al hacer 0 al cuadrado menos 1800 al cuadrado, eso nos da 3.240.000. ¿Listo? Abajo nos quedaría 2 por 0,0005 metros. Eso nos daría, dijimos que íbamos a trabajar con unidades acá, ¿no? Entonces lo borramos para que nos quede, para que ustedes simplemente trabajen con los estos. Muy bien, nos quedaría 0,001. ¿Listo? Al hacer esa división nos da 3.240 millones de metros por segundo, que es una aceleración grandísima, pues obviamente es Superman. Lo podemos reescribir de una forma más sencilla, que sería esta. Sería la aceleración es igual a menos 3,24 por 10 a la 9 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? En notación científica pues nos quedaría de esta forma. Ah, pero ¿por qué es negativa la aceleración? Pues porque la frenó. Entonces, como la frenó, pues entonces tuvo que detenerse. ¿Listo? No siendo más, este sería el resultado de la situación B. Ok, mis queridos compañeros, entonces vamos aquí con la situación de Thor. La situación... Ok, compañeros, vamos ahora con la situación C, en la que tenemos que nuestro amigo Thor se encuentra en una batalla y lo que hace es lanzarle su Mjolnir o su martillo a su enemigo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿En cuánto tiempo golpeará Thor con el Mjolnir a un enemigo que se encuentra a 75 metros distanciado de él, si su martillo viaja constantemente luego de que sale de su mano? O sea, Thor hace esto y luego de que lo suelta, su martillo se mueve constantemente. Listo, hasta llegar al enemigo y golpearlo. Nos dice también que para lanzarlo Thor hace la siguiente jugada. Dice que primero lo impulsa durante 0,008 segundos. O sea, hace esto durante 0,008 segundos para impulsarlo. Y lo desplaza, o sea que mientras hace esto, en 0,008 segundos, recorre 1.5 metros horizontalmente, nos dice ahí, suponga que es horizontal, o sea que hace para que ustedes observen. Entonces, aquí ¿qué pasa? El cuerpo que vamos a estudiar es el martillo, ¿listo? Entonces el martillo, pero si ustedes se dan cuenta, el martillo presenta dos movimientos, uno mientras está en la mano de Thor cuando se hace el lanzamiento y otro cuando sale de la mano de Thor, ¿sí? Cuando ya está en movimiento uniforme, que es el que nos están diciendo. Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos a Thor. Aquí sí es muy importante tener a nuestros sujetos. Aquí vamos a tener el amigo de Thor, que puede ser Hela. Pues imagínense ahí a Hela. Y nos dice que entre ellos hay una distancia de 75 metros de separación. ¿Listo? Nos pregunta si ese señor lanza su martillo hasta Hela, ¿cuánto tiempo tardará en llegar el martillo a ella? O sea, en golpearla. ¿Listo? Eso es lo que nos pregunta. ¿Qué sabemos? Que nuestro martillo o el martillo de Thor hace las siguientes acciones. Primero, recorre 1.5 metros en la mano de Thor y el resto de distancia la recorre solito. ¿Listo? La recorre solito. Entonces, ¿cuánta distancia recorre solito? Pues serían
Si de Thor a Hela a su enemigo hay 75, pero parte de esos 75 fueron recorridos en 1.5 metros, significa que el martillo recorrerá 73.5 metros solito. ¿Listo? Eso sería la condición. Listo, ahora nos preguntan, bueno, esa no es la pregunta es el tiempo, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces lo que usted dice es, bueno, el tiempo que tarda el Mjolnir desde esta parte hasta esta parte, pues es un tiempo que también se da en dos movimientos. Un movimiento que es el de los 1.5 metros y el otro que es de los 73.5 metros. Aquí tenemos una ventaja y es que sabemos que en el 1.75 tarda en ese movimiento 0,008 segundos. ¿Listo? Tarda ese tiempo. Pero este tiempo no lo sabemos. ¿Listo? No lo sabemos, o sea, lo tendríamos que averiguar. Entonces usted dice, bueno, listo, ¿y cómo hacemos para averiguar ese tiempo? Ya cuando tengamos ese tiempo, pues usted dice, el tiempo que recorre el 1.5 en la mano de Thor, más el tiempo que recorre el martillo solito para avanzar 73.5, pues esos dos tiempos me toca sumarlos, ¿cierto? Entonces, mire, el tiempo total será el tiempo que el martillo está en la mano de Thor más el tiempo que está moviéndose solito. ¿Listos? Ahora, eso sería, pues así hallaríamos la respuesta. Ahora la pregunta es cómo hacemos para saber el tiempo, los tiempos. Bueno, el tiempo que está en la mano de Thor lo sabemos, pero el tiempo que está solito no lo sabemos. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, si hubo un tiempo realizando un movimiento, significa que hubo un tiempo en cierto tipo de movimiento. Tanto mientras estuvo en la mano de Thor como estuvo solito. Miremos mientras estuvo solito. Mientras estuvo solito tenemos una ventaja y nos dice que se mueve con velocidad constante. Lo que quiere decir entonces que solito presentó un movimiento uniforme. Pero mientras estuvo en la mano de Thor, ¿qué hizo? Pues si usted analiza la situación, Thor hace este gesto. El martillo tuvo que estar quieto y luego le tuvo que dar impulso, o sea que ganó velocidad, o sea que tenía un movimiento acelerado, que vamos a suponer es uniformemente acelerado porque las condiciones no tenemos unas condiciones adicionales para estudiar el movimiento acelerado solamente, entonces vamos a suponer que es un movimiento uniformemente acelerado. Listo. ¿Y eso por qué es importante? Es importante entonces por la siguiente razón, porque el movimiento uniforme va a tener unas condiciones y el movimiento uniformemente acelerado va a tener otras condiciones y esas son las que tenemos que estudiar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a decir es que este 0,08 segundos lo recorrió con un movimiento uniformemente acelerado, que vamos a llamar TA, por acelerado. Y este lo recorrió, estos 73.5 metros lo recorrió con un movimiento uniforme, lo que significa que lo vamos a llamar un tiempo de movimiento uniforme. Entonces aquí podemos decir que el tiempo total será el tiempo que se mueve el martillo acelerado en la mano de Thor y mientras se mueve uniformemente solito. ¿Listo? Entonces tendríamos que averiguar eso. Este tiempo acelerado ya lo conocemos, el problema no lo da, pero este no nos lo da. Entonces, en últimas, pues necesitaríamos el tiempo del movimiento uniforme. Entonces vamos a resolverlo por un movimiento uniforme. Entonces miremos qué necesitamos. Primero, ya sabemos cuánta distancia recorrió el martillo solito en el movimiento uniforme. Sí sabemos que son 73.5 metros. Lo que quiere decir que tuvo que haber comenzado en una posición y haber terminado en otra. Aquí, pues, como tenemos dos movimientos, sí es importante que denotemos las posiciones. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, si yo construyo aquí un eje, voy a decir que Thor puede estar en la posición 0, ¿sí? Suelta el martillo en la posición 1.5 y que Hela se encuentra en la posición 75. Bueno, listo. Entonces, miren, solito pasó de la posición 1.5 a la posición 75 para recorrer 73.5 metros. Entonces comenzó en la posición 1.5 metros, terminó en la posición 75 metros, de forma que logró moverse o recorrer una distancia de 73.5 metros. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero ese es el tiempo que tarda en el movimiento uniforme y lo necesitamos. ¿A qué velocidad? No la tenemos. Ese dato no lo tenemos porque el problema no nos lo dice.
Entonces, ahí, ¿cómo lo resolvemos? Y usted dice, pues grave, porque el movimiento uniforme nos permite solamente una incógnita y ahí tenemos dos. ¿Qué hacemos? Entonces ahí usted dice, pues me toca buscar información de otro lado. Entonces usted dice, bueno, lo importante es que antes del movimiento uniforme te presentaba un movimiento acelerado. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí en el esquema, pues tenemos lo siguiente. Viene nuestro amigo, ¿sí? Viene nuestro amigo y aquí cambia de movimiento. Entonces hay una relación entre los dos, hay un punto que los une. Y las condiciones entonces, límites, son para este primer movimiento las finales y para este las iniciales. O sea, en pocas palabras, cuando usted tenga un cuerpo que presenta varios tipos de movimiento, entonces usted estudia el primer movimiento y la información con la que él termina ese movimiento se convertirá en la información con la que empieza el segundo movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si este señor aquí tiene una velocidad, es porque antes debió haber tenido una velocidad. ¿Cuál velocidad? Viene de un movimiento uniformemente acelerado. Lo que quiere decir entonces que esa velocidad pues tiene que estar relacionada o con la velocidad inicial o con la velocidad final. ¿Con cuál de las dos estará relacionado? Pues usted dice, me voy al esquema, pues es con sus condiciones finales, lo que quiere decir que me tengo que ir es con la condición final, velocidad final. Pocas palabras, la condición final de un movimiento, ¿sí?, se convierte en la condición final del siguiente movimiento de un cuerpo. O sea, si un cuerpo presenta varios movimientos, entonces usted lo que hace es estudia la condición final para obtener las condiciones iniciales del siguiente momento. Entonces, básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, si queremos encontrar el tiempo de movimiento uniforme, el tiempo en movimiento uniforme, si queremos encontrar el tiempo en movimiento uniforme, necesitamos la velocidad. Pero para hallar la velocidad con la que se mueve, pues nos tenemos que ir al momento antes que presenta ese movimiento, que es un movimiento uniforme. Nos vamos a buscar su condición final, que es la velocidad final. No la tenemos, miremos a ver si la podemos hallar. Entonces, para hallarla, pues tenemos que mirar la información que poseemos. Entonces decimos, distancia que recorre en movimiento uniforme, 1. Bueno, cambiamos de aquí, porque no se nota. Entonces, distancia que recorre con movimiento uniformemente acelerado, 1.5 metros. ¿Con qué posición empieza? Habíamos dicho que si hacíamos este esquema, empezaría en la posición 0 y terminaría en la posición 1.5 metros. ¿Con qué tiempo? Ya este sí lo conocemos, sabemos que hizo un tiempo de 0,008 segundos. ¿Con qué velocidad empieza? Pues usted dice, pues tuvo que haber hecho esto, ¿cierto? ¿Con qué velocidad comenzó? Pues con 0, ¿sí? Este sí es una condición que nosotros asumimos. Listo, ¿con qué velocidad termina ese movimiento? No lo sabemos. O sea, no sabemos con qué velocidad termina aquí y que se convierte en la velocidad del siguiente movimiento. O sea, no la sabemos. Pues como no la sabemos, pues es una incógnita. Listo. ¿Con qué aceleración? Tampoco la sabemos. Pero miremos a ver si podemos resolver de ahí. Entonces usted dice, solo me permiten dos incógnitas, aceleración y velocidad. Listo, porque las demás las tenemos. O sea que si hallamos la incógnita velocidad final del movimiento uniformemente acelerado, podemos tener la velocidad de movimiento uniforme y podemos resolver el problema. Entonces, vámonos aquí para resolver el problema. Todas las ecuaciones nos aparece la aceleración, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la aceleración. Entonces, vamos a hallar la aceleración. Entonces, nos vamos para la aceleración. Entonces, la aceleración yo la voy a sacar de la siguiente ecuación. Voy a coger el movimiento uniformemente acelerado, vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, la voy a señalar desde aquí que me parece más cómodo. Desde la primera, ¿sí? ¿Por qué desde la primera? Porque miren, ustedes tienen posición final, posición inicial. Posición final, 1.5 metros. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0. Tiempo lo tienen. La aceleración no la tienen, pero es lo que tenemos que encontrar. El tiempo, pues estos dos tiempos son los mismos tiempos. O sea, si este tiempo vale 2 segundos, el otro tiempo también vale 2 segundos. Esos son los mismos tiempos. Entonces, quiere decir que este tiempo para nuestro caso vale lo mismo que este, que sería 0,008 segundos. Listo. Entonces vamos a utilizar la primera ecuación. Entonces, para utilizar la primera ecuación, nos vamos al movimiento uniforme. Entonces, posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Pilas, ese 2 divide a la multiplicación entre la aceleración y el tiempo que está elevado al cuadrado. Entonces, aquí es una cosa importante que tenemos que aclarar. El tiempo es el único que está al cuadrado. ¿Listo? Y el 2 divide a la multiplicación de los dos, no a la aceleración y después al tiempo, no.
Usted multiplica los dos y luego lo divide en 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Yo aquí voy a hacer un truco y es que voy a hacer esto. Posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué hice ese truco? Pues porque yo ya sé que esto se llama distancia recorrida, igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo, tengo esa ecuación, esa nueva ecuación, donde pasé la posición inicial al otro lado. Luego entonces tenemos que, voy a simplificar. ¿Qué significa? Miren, la velocidad inicial vale 0. Entonces sería 0 multiplicando al tiempo, pues eso me va a dar 0. O sea, este término vale 0 y no hay necesidad de ponerlo. Quiere decir que la ecuación se vuelve distancia recorrida igual a aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Pilas, esta ecuación nos da así por todo el proceso que hemos hecho y por las condiciones que tenemos, pero no significa que siempre sea lo mismo. O sea, esa ecuación no es que siempre la va a utilizar, no. La utilizo bajo estas condiciones. Listo, entonces aquí tenemos que hacer, despejar a la aceleración. Entonces, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda que la aceleración es igual a 2 veces la distancia por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 2 veces la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 1.5 metros. Sobre el tiempo que son 0,0008 segundos. Bueno, no le hagamos hagámoslo acá. Vamos a poner unidades, ¿no? Bueno, una cosa que yo no revisé, y ustedes tampoco me dijeron, es las unidades. Revisemos porque qué tal no estén en metros y en segundos. Entonces tenemos distancia en metros, posición final en metros, tiempo en segundos y el resto no tenemos más información, lo que quiere decir que no hay problema. Entonces nos vamos acá. Entonces ahora sí. Entonces, aceleración es igual a 2 veces la distancia recorrida, que es 1.5, sobre el tiempo, que es 0,008 segundos. Bueno, sin unidades. ¿Listo? Al cuadrado. Entonces, al resolver eso, ¿cómo lo vamos a resolver? 2 por 1, 5, eso nos da 3. Y 0,08 al cuadrado. 0,08 al cuadrado nos da 0,000064. ¿Listo? Al operar eso nos queda como 46.875 metros por segundo cuadrado, porque es aceleración. O sea que esa es la aceleración con la que Thor empuja el martillo para lanzarlo a su enemigo. Listo, como ya tenemos la aceleración, pues podemos encontrar la velocidad final. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la segunda. Velocidad final es igual a velocidad inicial por aceleración por tiempo. Velocidad final la tenemos, velocidad inicial la tenemos, la aceleración. Bueno, entonces vamos allá a la velocidad final. Entonces la velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a, la velocidad inicial vale 0, ¿listo? Entonces nos queda la aceleración por el tiempo. Entonces esta condición nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración que nos dio 46.875 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que para este caso es de 0,08 segundos. Lo mejor. Listo. Entonces quiere decir que la velocidad final es, en resultado, de 375 metros por segundo. Listo. Y esa sería la velocidad con la que Thor lanza el martillo. Listo, entonces como ya tenemos la velocidad final del movimiento uniformemente acelerado, pues podemos hallar el movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad final del movimiento uniformemente acelerado se convierte en la velocidad del movimiento uniforme. Acuérdense que son movimientos consecutivos, entonces se hereda del anterior al próximo. Entonces tenemos que es de 375 metros por segundo. Entonces ya con eso, el único inconveniente que tendríamos sería el tiempo. Entonces ahora sí, voy a cambiar esto por acá para entender un poquito. Entonces tenemos que su posición inicial es de 1.5 metros, pasa a una posición final de 75 metros, recorriendo 73.5 metros. Entonces ahí lo resolvemos. Recordemos que es un movimiento uniforme y la única ecuación que necesitamos es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces posición final menos posición inicial es igual a velocidad por tiempo, y esto es lo que llamamos distancia recorrida igual a velocidad por tiempo, y entonces el tiempo sería igual a la distancia sobre el tiempo.
sobre la velocidad total. Y simplemente pues hacemos la sustitución. El tiempo sería igual a los 73.5 metros que recorrió con una velocidad de 375 metros por segundo, y el tiempo entonces que nos da es de 0,19 segundos en movimiento uniforme. Bueno, listo. Entonces tenemos que el tiempo total es el tiempo que se movió en movimiento uniforme, que es de 0,008 segundos, más el tiempo que se movió en movimiento uniforme, que fue 0,19 segundos, y entonces eso nos da un tiempo total de 0,204 segundos. Lo que quiere decir que el tiempo que le toma a nuestro amigo Thor en lanzar el martillo, desde que lo toma hasta donde golpea, recorriendo 75 metros este martillo, primero en 1.5 metros en la mano de Thor y luego solito recorriendo 73.5 metros, es de 0,204 segundos. Compañeros, vamos con la situación de la final y nos dice lo siguiente: durante el más reciente torneo de las artes marciales Goku, se encuentran enfrentados Goku y Vegeta por un cupo a las semifinales. En un momento los dos luchadores se encuentran distanciados 50 metros, ¿sí? Y luego se lanzan el uno hacia el otro. Hacen esto. ¿Sí? A ver si podemos verlo desde el esquema. Ahí. A ver. Ahí. Se repiten y ahí se lanzan. Ahí lo podemos ver. ¿Listo? Nos dicen que si Goku lo hace con una aceleración de 15 metros por segundo cuadrado y Vegeta con una aceleración de 13.5 metros por segundo cuadrado, nos preguntan en cuánto tiempo chocan, en qué distancia con respecto a la posición que tenía Vegeta y en qué posición general se tendría un enfrentamiento entre los dos. Entonces, esto es muy parecido al de Speedy González y al de el Correcaminos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es representar nuestra situación. Entonces, aquí vamos a representar la situación. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí a nuestro amigo Goku, ¿sí? Sería Goku, y decimos que a 50 metros está nuestro amigo Vegeta. Nuestro amigo Vegeta. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que nos están diciendo es que este señor se lanza para allá y este señor se lanza para acá. ¿Se van a encontrar en la mitad? No se van a encontrar en la mitad porque no tienen la misma aceleración. ¿Listo? Están quietos. ¿Sí? Esa condición es igual para ellos. Están quietos y se lanzan. Entonces, llegarían a la mitad si tuvieran la misma aceleración, pero como no tienen la misma aceleración, asumimos que no van a llegar a la mitad porque no van a recorrer la misma distancia el uno del otro, porque uno tiene mayor aceleración que el otro. Listo, entonces van a chocar en un punto. Nos preguntan, primero, ¿cuál es esa posición? ¿Sí? O sea, le tenemos que dar una posición. ¿Qué distancia con respecto a Vegeta tiene ese choque y en cuánto tiempo lo hace? Entonces, esas son las preguntas que se nos hacen. El tiempo, la distancia con respecto a Vegeta y la posición, que en este caso pues será la posición final tanto de Vegeta como de Goku. O sea, ambos van a llegar a la misma posición. Vegeta empieza con posición inicial de acá, Goku con posición inicial de acá, y en un momento llegan en una posición y esa pues será su posición final. Uno recorre una distancia, otro recorre otra distancia para llegar a esa posición y lo van a hacer en un tiempo. ¿Qué nos preguntan? La distancia que recorrería Vegeta, la posición tanto a la que llega Goku como Vegeta y el tiempo en el que lo harían los dos. La pregunta es, lo de siempre, ¿tienen el mismo tiempo? Sí, tienen el mismo tiempo. Si se lanzan al mismo tiempo, pues si este tarda un segundo, pues este también va a tardar un segundo. Entonces lo que podemos decir es que el tiempo que tarde Vegeta será igual al tiempo que tarde Goku. Esos dos tiempos van a ser iguales y simplemente los vamos a llamar tiempo. O sea, que Vegeta va a recorrer una distancia en un tiempo t, que será el mismo tiempo en el que Goku va a recorrer esta distancia. Eso lo sabemos. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que la posición final, que vendría siendo esta, aquí va a haber una posición final, es la misma para Vegeta que la misma para Goku. Entonces estamos diciendo que, mire, la posición final de Goku será igual a la misma posición final de Vegeta.
¿Recorren la misma distancia? No, pilas, porque aquí no estamos diciendo que están recorriendo la misma distancia, estamos diciendo que llegaron al mismo punto, sí, el mismo punto, uno empezando desde una posición y el otro empezando desde otra posición. Bueno, pero que llegaron a la misma posición, tiene que haber un elemento referente. Yo por comodidad voy a decir que el referente es Goku, o sea que ahí va a estar en la posición 0. Y voy a decir que Vegeta, como está a 50 y Goku en la posición 0, pues Vegeta estará en la posición 50. Si nosotros construimos nuestro plano cartesiano X en términos de metros y este sería el origen, entonces Goku estaría en la posición 0 y Vegeta estaría en la posición 50. ¿Listo? Y lo que decimos es que Goku comienza en una posición inicial de 0, Vegeta en una posición inicial de 50 y ambos van a tener una posición final, pero esa posición final es la misma para los dos, no la están preguntando. Nos preguntan el tiempo en el que Vegeta pasa a la posición 50 a la posición final, que sería el mismo tiempo en la que Goku pasa a la posición 0 a la posición final. Por eso lo llamamos T. Y además nos preguntan cuánta distancia con respecto a Vegeta, o sea, cuánta distancia recorre Vegeta. ¿Listo? Entonces, pues, la clave está aquí. La clave está en saber que el tiempo que tarda Goku y que tarda Vegeta, pues es el mismo. Porque el tiempo de Goku y el tiempo de Vegeta van a ser el mismo y los vamos a llamar tiempo. Y el otro secreto es que está en que la posición final de Goku y la posición final de Vegeta, pues son la misma. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tenemos que estudiar los movimientos que presenta cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a presentar un movimiento y ese movimiento va a determinar su posición final. Entonces, a partir del movimiento que presenta Vegeta y que presenta Goku, podemos determinar cuál es la posición final de Goku, cuál es la posición final de Vegeta, que en últimas pues viene siendo la misma posición. Entonces, revisemos a Goku. Entonces, ¿qué nos dicen de Goku? Nos dice que está quieto y se lanza. Comienza con una velocidad, termina con otra. Movimiento uniformemente acelerado para este caso. Lo mismo pasa con Vegeta, o sea que Vegeta también tiene las mismas condiciones. Entonces, miren. Vegeta, entonces Goku, ¿qué vamos a hacer? Vámonos acá. Entonces, vamos con Goku. ¿Listo? Si tiene un movimiento uniforme, ¿por qué sabemos que tiene un movimiento uniformemente acelerado? Pues porque tiene una velocidad, termina con otra, recorre una distancia, tiene un tiempo, pues tiene un movimiento uniforme. Entonces, ahora sí, decimos que ¿cuáles son las condiciones que necesitamos? Distancia recorrida, posición inicial, posición final, tiempo, velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Velocidad final y aceleración. Entonces, miremos qué información tenemos de Goku. ¿Distancia recorrida la conocemos? No, pero recuerden que esta variable no es tan importante. ¿Listo? Posición inicial, sí, la definimos como 0. Posición final, esa es la que nos interesa encontrar. Tiempo, ese nos interesa encontrarlo. Velocidad con la que comienza, con 0, porque estábamos diciendo que estaba quieto y se va hacia Vegeta. La velocidad final no la conozco. Y la aceleración, sí la conozco, que es de 15 metros por segundo cuadrado. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí tengo 3 incógnitas. No puedo resolver directamente. Tengo que buscar más información. Seguramente la otra información la tiene Vegeta. Entonces nos vamos a estudiar a Vegeta. Entonces resulta que Vegeta, entonces tenemos a Vegeta que presenta la siguiente información. Lo mismo, estaba quieto y se comienza a mover, quiere decir que cambió su velocidad, tiene un movimiento uniformemente acelerado. Entonces debe tener una distancia recorrida que no la conocemos, una posición inicial que sí la conocemos, está en la posición 50 bajo el marco de referencia que construimos. Tenemos una posición final que no la conocemos, pero que en últimas es la misma de Goku. Tenemos un tiempo que no lo conocemos, pero que en últimas es el mismo de Goku. Tenemos una velocidad inicial, pues que si estaba quieto, pues comenzó en el reposo. Tenemos una velocidad final con la que choca contra Goku, que no la conocemos. Y tenemos una aceleración que sí la conocemos porque nos la dan 13.5 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces, pues ya sabemos que los dos tienen esta información. No lo podemos resolver directamente por Goku porque tiene 3 incógnitas y tampoco lo podemos resolver directamente por Vegeta porque tiene 3 incógnitas también. Entonces no se puede hacer, pero lo vamos a hacer por la siguiente lógica. Entonces, ¿cuál es la siguiente lógica? Esta, mis queridos compañeros. Vamos a hacer, esta es la lógica. La posición final de Vegeta será la misma posición de Goku. Se encuentra en el mismo punto. Listo. Solamente que la posición de Vegeta final se presenta con un movimiento uniformemente acelerado. La posición final de Goku
también se presenta con un movimiento uniformemente acelerado. Entonces usted dice, espérese un momentico. Porque la posición final que tiene un cuerpo, ¿sí? La posición final que tiene un cuerpo, cuando se mueve con movimiento uniformemente acelerado, pues ya está definida por esta condición. Miren, la posición final de un cuerpo depende de su posición inicial, su velocidad inicial, su tiempo, su aceleración y su tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces uno dice, bueno, listo, entonces pilas. Significa que yo puedo, en vez de escribir posición final, puedo escribir todo este jurgo. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solamente que aquí lo estoy definiendo como posición final y aquí la estoy definiendo bajo las características y las magnitudes que me determinan esa posición final para el tipo de movimiento que presenta, que es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces lo que estamos diciendo es que la posición final de Goku ya no la voy a escribir como posición final de Goku, sino la voy a escribir como la posición inicial de Goku más la velocidad inicial de Goku por el tiempo de Goku, que es el mismo tiempo de Vegeta que dijimos que lo vamos a llamar T, más la aceleración de Goku por el tiempo de Goku, que ya lo dijimos que le vamos a llamar T. ¿Sí? Acuérdense que este T y estos dos T son el mismo, o sea que si el primer T vale 3 segundos, el segundo T también vale 3 segundos. La única diferencia es que el primer T multiplica a la velocidad inicial y no está elevado al cuadrado, y el segundo T está al cuadrado y eso multiplica a la aceleración. Aquí me falta un dividido 2. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con Vegeta porque presenta el mismo movimiento, o sea que podemos tener las mismas características. O sea que en vez de escribir la posición final de Vegeta, lo podemos escribir de la siguiente forma. La posición final de Vegeta pues depende de ¿qué? De la posición inicial de Vegeta más la velocidad inicial de Vegeta por el tiempo de Vegeta más la aceleración de Vegeta por el tiempo de Vegeta dividido 2 y esto a la 2. ¿Listo? Sí, entonces ahí no hay lío. Pues ya vean ustedes que ya empezamos a tener una lógica mucho más grande. Entonces aquí pues tenemos una ecuación muy larga, miremos a ver si algo se simplifica. Entonces, ¿qué se puede simplificar? Posición inicial de Goku, 0. Entonces ese desaparece, no hay necesidad de ponerlo. La velocidad inicial de Goku es 0, por el tiempo de Goku, pues es 0. Porque la velocidad inicial vale 0, independiente de cuánto valga el tiempo por 0, 0. Listo. Entonces nos quedó esto. Nos quedó la aceleración de Goku por el tiempo al cuadrado de Goku dividido 2. Listo, miremos a ver si se puede simplificar algo de Vegeta. Posición de Vegeta, no, nada, esa no se puede simplificar porque la posición inicial de Vegeta es 50. Velocidad inicial de Vegeta era 0, por el tiempo de Vegeta, 0. Listo. La aceleración de Vegeta, pues ahí ya no hay nada más que hacerle, ahí ya se puede solucionar. Entonces, al reescribirlo, nos queda que la aceleración de Goku por el tiempo, que es el mismo de Goku y de Vegeta dividido 2, será igual a la posición inicial de Vegeta, que era 50. Bueno, lo voy a escribir en términos de la ecuación. Más la aceleración de Vegeta por el tiempo a la 2 dividido 2. Listo. Ahora sí, entonces voy a despejar. Miren, si ustedes se dan cuenta, me surgió una nueva ecuación. Antes de reemplazar valores, voy a despejar la variable que me pueda servir. En este caso, el tiempo. Porque de esa ecuación la única condición que no conozco es el tiempo y me lo están pidiendo, entonces lo voy a despejar. Entonces lo que va a pasar es que voy a mandar la aceleración de Goku por el tiempo sobre 2 menos la aceleración de Goku la aceleración de Vegeta por el tiempo a la 2 dividido 2 igual a la posición inicial de Vegeta. ¿Listo? Entonces para que estén pendientes de eso. Me permiten un momento, voy a hacer voy a conectar algo. Listo. Ya para que no se me apague. Ok, listos. Entonces aquí hay una condición bien importante y es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí me queda que la aceleración de Vegeta pasó al otro lado a restar. Pero resulta que la aceleración de Vegeta es aceleración, no es desaceleración. Lo que quiere decir que no pasa a frenar, sino que pasa a acelerar. Entonces, como pasa a acelerar, pasa a sumar. ¿Listo? Si hubiera podido sacar de otra lógica, pero pues aquí toca tener cuidado con los marcos de referencia, ¿no? Acuérdense de los sistemas, de las direcciones, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de direcciones porque estamos escribiendo en términos de aceleración,
pero realmente estamos hablando de posiciones finales y son direcciones. Entonces uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Entonces ahí tenemos esa condición, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Listo. Entonces la lógica aquí es que, bueno, espérese, porque si yo paso al otro lado la aceleración me queda negativa y eso implicaría que Vegeta está frenando, pero Vegeta no está frenando, Vegeta está desacelerando. Bueno, entonces no puede ser negativa, sino que tiene que ser positiva. ¿Listo? Entonces esa nos quedaría de esa forma. Muy bien, ahora entonces lo que decimos es, si ustedes se dan cuenta, el tiempo al cuadrado sobre 2, miren que el tiempo al cuadrado sobre 2, es un factor que está en ambos términos, ¿cierto? Entonces lo podemos factorizar y nos queda que el tiempo al cuadrado dividido 2 por la aceleración de Goku más la aceleración de Vegeta tendrá que ser igual a la posición inicial de Vegeta. Entonces esto es posición inicial de Vegeta. ¿Listo? Muy bien, aquí también hace falta posición inicial de Vegeta. Listo, entonces ahí decimos eso. Quiere decir entonces que el tiempo al cuadrado es igual a 2 veces ese 2 que está dividiendo al tiempo pasa a multiplicar ¿a quién? Ese 2. Un momento. Ese 2 pasa a multiplicar a la posición inicial de Vegeta sobre el resultado de la suma de la aceleración de Goku más la aceleración de Vegeta. ¿Listo? Y si quiero ser mucho más preciso, pues simplemente lo que voy a hacer es quitar ese cuadrado con una raíz y me queda raíz de 2 veces la posición inicial de Vegeta sobre la suma de la aceleración de Goku más la aceleración de Vegeta. Listo, entonces ahora sí podemos sustituir. Entonces vámonos por acá. Entonces el tiempo es igual a la raíz de, arriba tendríamos 2 por la posición inicial de Vegeta, que era 50, ¿cierto? Sobre la suma de las aceleraciones. Hagámosla de una vez para evitarnos esto. La aceleración de Goku es 15, más la aceleración de Vegeta, que es 13.5, eso me da 28.5. 28.5, bueno, sin unidades. Listo. Eso dentro de esa operación. Entonces lo que hago es resolver esa operación, me da 2 por 50, me da 100 dividido 28.5, eso me da 3.5 y al sacarle la raíz, eso me da 1.8 segundos. 1.8 segundos. ¿Qué quiere decir esa vaina? Esa vaina quiere decir que el tiempo en el que se chocan Goku y Vegeta es de 1.8 segundos. De 1.8 segundos. ¿Listo? Listo, ya tenemos el tiempo. Ahora sí vamos a hallar el resto de cosas que nos piden. El resto de cosas que nos piden es que la distancia con respecto a Vegeta, pues ¿usted qué dice? Pues la distancia con respecto a Vegeta es la distancia que recorre Vegeta. Entonces la distancia que recorre Vegeta, entonces, la distancia que recorre Vegeta es igual a la posición final de Vegeta menos la posición inicial de Vegeta. ¿Listo? Entonces usted lo que dice es, bueno, listo, entonces la posición final de Vegeta menos la posición inicial de Vegeta será igual a la velocidad inicial de Vegeta más la aceleración de Vegeta al tiempo al cuadrado dividido 2. ¿De dónde salió? De la primera ecuación. ¿Sí? De esta ecuación. Voy a borrar aquí para... Mira, de esta primera ecuación, lo que yo hice fue pasar al otro lado, restar la posición inicial. Entonces me queda velocidad, posición final menos posición inicial, eso se llama distancia recorrida. Igual a lo que queda al otro lado, velocidad inicial por el tiempo por la aceleración al cuadrado dividido 2. Listo, entonces aquí simplemente decimos que esto es de la primera ecuación, tenemos la distancia recorrida que sería igual a la velocidad inicial. Un momento, esto está como raro, como extraño estos aparatos. Entonces nos queda que la distancia recorrida será igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué quiere decir, mis queridos compañeros? Quiere decir entonces que podemos simplificar, sí, porque miren que la velocidad inicial de Vegeta es de 0. Por el tiempo, pues esto me va a dar 0.
O sea que la distancia recorrida es igual. La distancia recorrida es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y entonces aquí tenemos que la distancia recorrida, es igual, tenemos que la distancia recorrida es igual a la aceleración de Vegeta, que es 13.5 por el tiempo que nos dio 1.8 sobre 2. Y entonces la distancia recorrida es nada más y nada menos que de 23.625. Aquí dividido 2. O sea que la distancia recorrida es igual a 23, perdón, a 23.625 metros. O sea que Vegeta, ¿sí?, nuestro amigo Vegeta, recorre, nuestro amigo Vegeta recorre esta distancia, ¿sí?, en 1.8 segundos, que es el mismo tiempo en el que Goku recorre su distancia, también en 1.8 segundos, pero Vegeta en esta distancia recorre 23.625, ¿listo? 625. Y entonces esa sería la distancia que recorre Vegeta. Entonces, recordemos esto. Nosotros teníamos a Goku en la posición 0, ¿listo? Y en la posición 50 teníamos a Vegeta. Aquí estaba Goku, aquí estaba Vegeta, ¿listo? Ahí teníamos a Goku y ahí teníamos a Vegeta. ¿Vegeta para dónde coge? Vegeta coge para allá, listo. Lo que quiere decir entonces que si Vegeta estaba en la posición 50 y luego, ¿sí?, y luego se va hacia el 0, la posición va a ir disminuyendo en términos de posición. O sea, él recorre esta distancia, que son 23.625. Perdón, no sé por qué no escribe bien. Son 23.625 metros. Eso es lo que él recorre, ¿listo? Entonces ahora la pregunta, pues, ¿en qué posición va a estar? Pues usted simplemente dice, de 0 a 50 hay 50 y se devolvió 23, pues entonces la posición final acá tiene que ser ¿de qué? De 50, y a eso le resto lo que me devolví, que fueron 23.6, y eso me da 26.300. Un momento, es que yo no sé por qué esa vaina no está escribiendo. Entonces nos da 26. Entonces usted coge y dice, está en la posición 50, me regresé, porque tienen que disminuir. Si hubiera aumentado, pues tendría que aumentar aquí. Me regresé 23.625 metros, estando desde la posición 50. Significa que mi posición final es igual a 26.375 metros. Entonces, ¿en cuánto tiempo chocan Goku y Vegeta? En 1.8 segundos. ¿En qué posición se encuentran? En la posición 26.375 metros. ¿Cuánta distancia recorre Vegeta? 23.625. mis queridos compañeros. Entonces, esta era la forma de solucionar el ejercicio B. Y no siendo más, nos veríamos en la próxima sesión. Bendiciones y chao, chao.